no olvides que ya fuiste perdonado y libertado de la esclavitud del pecado y que ahora tienes un nuevo esposo al que puedes agradar en dependencia del Espíritu Santo. No trates de pelear esa batalla en tus propias fuerzas. No lo hagas, mi hermano. Pídele a Dios en oración que incline tu corazón a la obediencia. ¿Recuerda Salmo 119, versículo 36? Inclina mi corazón a tu testimonio, no a la avaricia. Pídele a Dios en oración que no te permita olvidar la verdadera cara del pecado y la verdadera motivación del pecado. Pídeselo a Dios, porque el pecado no está tratando de que tú tengas una vida muy alegre, muy gozosa. El pecado te quiere arruinar. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Es bueno, agradable y perfecto no tener otro Dios que nuestro Dios. Es bueno, agradable y perfecto no adorar una imagen mental de Dios, sino al Dios de las Escrituras, que no se ve porque es espíritu. Es bueno, agradable y perfecto no tomar el nombre de Dios en vano. Es bueno, es agradable y es perfecto apartar un día de cada 7, el día del Señor, para adorarle y tener comunión con Él y con su pueblo en una forma especial, como no podemos hacerlo en el resto de la semana. Eso es bueno. Es bueno honrar padre y madre, niños. Es bueno honrar padre y madre. Es bueno respetar las autoridades superiores. Es bueno no robar. Es bueno no matar. Es bueno contentarse con la esposa que tienes. Es bueno no mentir. Es bueno no codiciar y no envidiar lo que tiene el otro y que tú no tienes. ¿Cómo sería el mundo si todo el mundo obedeciera los 10 mandamientos? Un paraíso. ¿Ustedes imaginan un mundo en que tú le dices a un ebanista mañana y es mañana? Eso sería glorioso. Es increíble. Qué glorioso sería la vida, ¿verdad? Tú no tendrías que ponerle candado a tu casa ni alarma, porque nadie roba. ¿Cómo sería un mundo así? Un paraíso. Así que el problema no es la ley. Si queremos ser perdonados, si queremos ser aceptados en la presencia de Dios, debemos recibir como un regalo la justicia que Él mismo le provee al pecador. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. De manera que la ley, dice Pablo, ni salva ni santifica. Ella nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. Ese es el problema de la ley. La ley nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. Vean una vez más los versículos 4 al 6 que estudiamos la vez anterior. Dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y usamos la analogía del matrimonio. Una mujer casada con un hombre no se puede casar con otro, no se puede unir a otro mientras viva ese hombre. Pero si ese hombre muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, ¿qué hizo Dios? Dios nos mató. ¿Para qué? Para resucitarnos juntamente con Cristo y casarnos con Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, en nuestra naturaleza pecaminosa, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, dice Pablo, hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Pablo dice: Dios tuvo que dar por terminada nuestro matrimonio con la ley. ¿Para qué? Para casarnos con Cristo, que sí tiene poder de salvar y de santificar. El problema es que hasta este punto, cuando uno escucha todo lo que Pablo dice acerca de la ley, cualquiera pudiera llegar a pensar
que Pablo está menospreciando la ley o que Pablo está desechando la ley como algo completamente inútil. De hecho, muy probablemente durante el ministerio de Pablo, y sobre todo predicando en un contexto de mayoría judía, Pablo tuvo que enfrentarse con ese argumento una y otra vez. Pablo, tú estás despreciando la ley de Dios. La ley fue dada por Dios mismo en el Sinaí y tú estás diciendo que la ley es inútil. De ahí la pregunta del versículo 7. Entonces, ¿es pecado la ley? Y de paso, mucha gente piensa que la ley es pecado, aún dentro de las iglesias. Cada vez que tú le dices, violaste la ley, eres un legalista. O sea que guardar la ley, obedecer la ley, es ser legalista. Y ser legalista es pecado. Así que la ley es pecado. ¿Es pecado la ley? A lo que Pablo responde una vez más, de ningún modo. La misma respuesta que dio en el 6.1, la misma respuesta que dio en 6.15. ¿Debemos pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Debemos pecar ahora que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. El hecho de que la ley en sí misma no puede salvar ni santificar no quiere decir que sea algo inútil o que deba ser desechada como algo malo. Mis hermanos, el creyente debe amar la ley. Tú eres cristiano, tú debes amar la ley. Tú debes deleitarte en la ley. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ya se acabó esa bienaventuranza porque estamos en el nuevo pacto? Voy a decir como Pablo, de ningún modo. De ningún modo, bienaventurado el varón que se deleita y medita en la ley de Dios. Pero debemos entender, mis amados hermanos, cuál es el propósito por el cual Dios nos dio la ley. Y eso es precisamente lo que Pablo va a explicarnos ahora en los versículos 7 al 13. Y hay al menos 4 enseñanzas en este pasaje acerca del propósito de la ley, pero al mismo tiempo de la ley en relación con el pecado y la muerte. De manera que Pablo no solamente nos va a explicar para qué sirve la ley, sino que al mismo tiempo nos va a ayudar a entender cómo funciona el pecado que todavía mora en nosotros. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, en primer lugar, dice Pablo, para revelar nuestro pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para revelar nuestro pecado, versículo 8. Pero el pecado, versículo 7, perdón. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Como todo buen fariseo, Pablo creía que él estaba bien con Dios por el esfuerzo que él hacía en conformarse externamente a la letra de la ley. Pablo conocía los 10 mandamientos. Pablo pensaba que los tenía en alta estima. Pero ahora vamos a entender que Pablo no estaba entendiendo el verdadero alcance de los mandamientos. Hasta que un día sus ojos fueron abiertos para entender experimentalmente, no racionalmente, sino experimentalmente las implicaciones del 10º mandamiento: no codiciarás. Y fue entonces cuando Pablo se dio cuenta que los 10 mandamientos no se limitan a nuestras acciones externas, sino que tienen que ver con todo lo que sucede en nuestro interior. Mira, mi amigo, tú puedes pecar no haciendo nada, solamente con el pensamiento. La ley no solo tiene que ver con lo que yo hago con las manos, tiene que ver con lo que yo pienso, tiene que ver con lo que yo razono, tiene que ver con mis motivaciones. En ese sentido, Pablo era como el joven rico, ¿se acuerdan? Cuando llega delante del Señor y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Oh, ¿tú quieres hacer algo para heredar la vida eterna?
Bueno, déjame decirte cómo hacerlo. Noten que Cristo no le dijo, oh, confía en mí. Eso es lo que hubiera dicho un evangelista en el día de hoy. Recíbeme en tu corazón. No. Cristo le dijo, tú tienes los mandamientos. Tú conoces los mandamientos, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Oh, maestro, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Oh, entonces solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme cargando tu cruz. En una forma muy sabia, el Señor le hizo ver a este joven que creía haber guardado todos los mandamientos, que él estaba violando el 10º. No codiciarás. Por eso no podía dar sus bienes y repartirlos, porque él los codiciaba. Y al codiciar sus bienes, no solo estaba violando el 10º mandamiento, sino también el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que la ley es como un sándwich: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás. Si Dios es tu Dios, tu único Dios, vas a obedecer el resto de los mandamientos. La razón por la que codiciamos es porque Dios no es suficiente. Tú codicias cosas, yo codicio cosas, porque Dios no es suficiente. Como bien ha dicho alguien, codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado, como si tú merecieras más. Incluye la envidia, la autocompasión, la queja. Ahora, debo aclarar que no es pecaminoso desear cosas. Pero dice este mismo autor, si te amargas y te abates por no tenerlas, es porque tu deseo se ha convertido en una codicia idolátrica. Ese es el problema. Que tú desees algo no está mal, pero si el hecho de no tener ese algo te llena de amargura, te llena de descontento, te llena de queja, ese algo ha suplantado a Dios en tu corazón. Estás sustituyendo a Dios por las cosas. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo, y fue lo que le hizo ver su condición de pecador perdido. Ahora, ¿cómo fue que sucedió eso en la vida de Pablo? Porque este es un pasaje autobiográfico. Pablo nos está mostrando cómo fue que él llegó al conocimiento de Cristo, y lo hace porque el caso de Pablo es típico. O sea, Pablo está aquí hablando de Pablo, pero está hablando de ti y de mí. Es un ejemplo que nos ayuda a todos. ¿Cómo fue que Pablo se dio cuenta de algo que no había visto en toda su vida de fariseo? Bueno, Sinclair Ferguson, un teólogo y pastor escocés, nos da una suposición de lo que pudo haber pasado en la vida de Pablo. O sea, no estoy siendo dogmático, pero creo que Sinclair Ferguson probablemente se está acercando a lo que sucedió en el corazón de Pablo, tomando algunas pistas del Nuevo Testamento. Mis hermanos, ¿de dónde era Pablo? ¿Saulo de qué? De Tarso. ¿Y dónde quedaba Tarso? En la región de Cilicia. ¿Y a qué facción religiosa pertenecía Pablo? A los fariseos. Así que Pablo era de Tarso, de la región de Cilicia, y era fariseo, que era la religión más estricta de Israel. Ahora, Pablo no era cualquier fariseo. Dice en Gálatas capítulo 1 versículo 14 que Pablo se había propuesto llegar a ser el israelita más celoso y más aventajado en la ley. Pablo se había propuesto eso, y por su propio testimonio en Filipenses capítulo 3 parece que casi lo logra. Dice, mira, ¿saben qué? En cuanto a la ley yo era irreprensible externamente. Yo era irreprensible. Pablo se había propuesto, Pablo codiciaba ser el mejor. Hermanos, escuchen esto. Tú puedes codiciar ser el mejor en algo bueno y estás pecando. Tú puedes codiciar ser la mejor madre, ser el mejor esposo, ser la mujer más modesta de la iglesia, ser el que más sabe de Biblia. Si tú quieres lograr esa meta para tu gloria, eso es una codicia idolátrica. Porque fue lo que pasó con Pablo. Yo quiero ser el más piadoso. Pablo codiciaba eso en su corazón. Pero entonces sucedió el incidente de Hechos 6.
cuando Pablo se enfrenta con Esteban y lo escucha predicar. Oigan lo que dice Pablo, Lucas, en Hechos capítulo 6 versículo 8. Dice que Esteban era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene y de los de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿De dónde era Pablo? De Tarso, de la región de Cilicia. De manera que Pablo estaba en ese grupo, y de hecho Lucas después lo confirma explícitamente en Hechos capítulo 7 versículo 58. Ahora, mientras ellos más argumentaban con Esteban, Lucas nos dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Por decirlo de alguna manera, Pablo se había topado con la horma de su zapato. ¿Y qué pasó? Que la reputación que tanto había codiciado y que se había esforzado tanto por alcanzar, ahora parecía derrumbarse delante de sus ojos. Y 2 capítulos más tarde Pablo se convierte. Dios estaba preparando a Pablo para su encuentro con Jesús en su camino a Damasco, apenas unos días después. Pero primero tenía que hacerle ver la profundidad de su pecado. Pablo tenía que entender lo codicioso que él era, lo que él codiciaba, ser un hombre admirado por su piedad. El 10º mandamiento le hizo ver a Pablo la maldad de su corazón. De manera que la ley es como uno de esos espejos. ¿Han visto esos espejos que agrandan la cara? Yo no sé para qué. Y no solamente agrandan la cara, tiene luz a todo alrededor, para que tú veas todas tus manchas, todos tus hoyos, todos tus cabellos mal puestos. Eso es la ley. Eso es lo que hace la ley. Por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 20 que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Recuerdan? Romanos 3:20, lo estudiamos hace ya meses atrás. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mis hermanos, es por eso que nosotros nunca debemos predicar el evangelio de Jesucristo divorciado por la ley. Hablaba con un hermano esta semana que debe estar aquí, así que perdóname que no te pedí permiso, pero hablaba con este hermano y le decía: mira, nunca le digas a un pecador simplemente y meramente que reciba a Cristo. Si tú le preguntas a un pecador: ¿tú quieres recibir a Cristo hoy? ¿Por qué no? ¿Quién no quiere recibir a Cristo? ¿Quién no quiere ir al cielo? Ahora, si tú le dices a un pecador: mírate en el espejo de la ley para que te des cuenta que tú eres peor de lo que tú crees que tú eres, entonces hay una reacción. No, nadie puede venir a Cristo a menos que no entienda que está condenado y que va camino al infierno. Los sanos no tienen necesidad de médico. Mis hermanos, nunca prediquen el evangelio sin exponer primero las demandas de la ley. Muéstrale al pecador el espejo de la ley. ¿Para qué? Para que vea su necesidad de un salvador. Si no te ves a ti mismo como alguien que merece el castigo de Dios por sus pecados, ¿qué sentido tiene invitarte a que vengas a Cristo? Pero la ley no solamente revela el pecado. Pablo dice también que la ley nos provoca a pecar. Y ahora sí que está rara la cosa, ¿verdad? No quisiera enredarlos, pero usando un lenguaje químico, la ley es el catalítico del pecado. Si ustedes buscan la palabra catalítico, verán que es un elemento químico que provoca una reacción. Bueno, la ley es el catalítico del pecado. Ven el versículo 8. Pero el pecado, Pablo está personificando el pecado, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. No es que aparte de la ley no existe el pecado.
Y Pablo ya demostró eso en Romanos 1, en Romanos 5. Antes de que Dios diera la ley en el Sinaí, había pecado en el mundo, dice Pablo. Pero el pecado está aletargado hasta que te dicen no lo hagas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Recuerden la pregunta, ¿es pecado la ley? Pablo dice, de ningún modo. Sin embargo, aunque la ley no es pecado, el pecado se aprovecha de la ley para despertar en nosotros nuestras pasiones pecaminosas. Ya Pablo lo dijo en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Miren, basta con que se nos prohíba hacer algo para estar locos por hacerlo. Esa es nuestra naturaleza. No porque la ley es mala, sino porque tú y yo somos malos. ¿Es pecado la ley? No, pero tú sí eres pecador y yo también. Ese es el problema. Y no solamente la ley despierta el pecado que hay en nosotros, el problema es más profundo. El problema es que tú y yo queremos ser Dios. Y la ley es un recuerdo constante de que no lo somos. ¿Qué le dijo el diablo a Adán y a Eva en el paraíso? Seréis como Dios. Ese susurro sigue siglo tras siglo, seréis como Dios. El problema que tenemos con la ley es que la percibimos como un atentado contra nuestra soberanía. ¿Se entendió eso? La ley es un atentado contra nuestra soberanía. Queremos hacer lo que nos venga en ganas, de manera que al toparnos con la prohibición sentimos el impulso de querer reafirmar nuestro derecho de autodeterminación haciendo exactamente lo que la ley prohíbe. Padres, ¿ustedes no han visto eso miles de veces en sus hijos? Papi, yo quiero hacer esto. No, tú nunca me dejas hacer nada. Óyeme, de verdad, tu papá, niños que están aquí, tu papá nunca te deja hacer nada. Pero es la rebelión del corazón que está desde que nacemos. Cuando estudiaba este pasaje durante la semana, recordé algo que había leído hace muchos años atrás, en las Confesiones de San Agustín. Y de paso, ese es uno de los libros que yo recomendaría que alguna vez en tu vida léelo. Léelo, te va a hacer mucho bien. Dice Agustín en el libro 2, capítulo 4 creo, que cuando él era adolescente, él y un grupo de amigos decidieron meterse en un patio ajeno para robar peras. Y él dice, nos llevamos una cantidad enorme de peras, no para comerlas, aunque algunas comimos, sino para echárselas a los puercos. Y ahora dice, realizamos esa acción por el mero hecho de que estaba prohibida. Eso era todo. No fue por necesidad, no es que ellos tenían hambre. De hecho, me encanta en cierto modo porque es triste, pero dice Agustín más adelante que en el patio de su casa él tenía peras en abundancia y mejores, pero las arranqué del árbol por el hecho de robar. Y si alguna de ellas entró en mi boca, solo el pecado la hizo sabrosa. Wow. Este hombre está analizándose delante de Dios, son sus confesiones. Pero ahora escuchen lo que dice un poquito más adelante. ¿Qué fue pues lo que amé yo en aquel hurto? Y él responde, poder hacer algo sin ser castigado, parodiando o imitando así la omnipotencia de Dios. Ahora sí se fue profundo este hombre. Él está diciendo, yo quería hacer algo y que nadie pudiera tocarme
porque yo estaba imitando la omnipotencia divina. Yo quería ser soberano como Dios. ¿Ven el problema que tú y yo tenemos? Queremos ser como Dios. Y su ley es un recordatorio constante de que no lo somos. El pecado es una fuerza que habita en nosotros y que nos lleva a aborrecer, nos lleva a odiar con todas las fuerzas de nuestro ser todo lo que se opone a ese deseo dominante del corazón de ser el único soberano de nuestra vida. ¿Recuerdan ese poema que se hizo famoso en la película Invictus y que Nelson Mandela recitaba continuamente en la celda mientras estuvo preso? Ese poema termina diciendo: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¡Wow! Soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. De manera que el pecado no es otra cosa que autoidolatría. Cada vez que tú pecas es porque estás escogiendo adorarte a ti en vez de adorar a Dios. Eso es todo. El pecado es autoidolatría. Y el pecado se aprovecha de esa tendencia del corazón humano a idolatrarse a sí mismo para despertar nuestras pasiones pecaminosas usando los mandamientos de Dios. No codicies, ahora codicio más. No envidies, ahora envidio más. Ahora, lo que Pablo está tratando de hacerle ver, sobre todo a la audiencia judía que estaba en Roma, es que ellos estaban equivocados con respecto a la ley. Porque los judíos pensaban que Dios había dado la ley para restringir el pecado y para hacernos más santos. De hecho, muchos pastores evangélicos creen lo mismo. Ellos creen que dando ley, ellos van a ayudar a los hermanos a ser más santos. Más adelante vamos a ver que no debemos desechar la ley, pero predicar solo ley desde el púlpito no va a ayudar a nadie. De hecho, padres, cuidado padres, porque muchas veces eso es lo que nosotros hacemos también con nuestros hijos. Ley, sin gracia. Y la ley sin gracia, la ley sin el evangelio, la ley sin Cristo no va a ayudar a nuestros hijos. No es que no les enseñes la ley, es que no dejes de enseñarles la gracia. No dejes de predicarles el evangelio de la justificación por la fe sola. Bueno, Pablo le dice a esos judíos: ustedes están equivocados. La ley no restringe el pecado, lo provoca. La ley no restringe el pecado. Más bien el pecado se vale de la ley para movernos a hacer eso mismo que la ley prohíbe. La ley es la base de operaciones que usa el pecado para llevarnos a pecar. Y eso nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro pasaje. Precisamente porque la ley revela el pecado y nos provoca a pecar, la ley en sí misma no produce vida, produce muerte. La ley en sí misma no produce vida, la ley produce muerte. Vean otra vez el versículo 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, hermanos, ¿en qué momento de su vida Pablo vivía sin ley? Y ya decíamos, él era judío. A todo niño judío se le enseñaban los 10 mandamientos casi mientras bebía la leche de su mamá. Y Pablo era fariseo, educado en la escritura. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Que hubo una época en su vida en la que él pensaba que estaba espiritualmente vivo. Él está hablando de su experiencia. Yo creía que estaba vivo. Yo creía que estaba vivo, que estaba bien con Dios por mi obediencia a la ley. Pablo creía que estaba espiritualmente vivo porque se apegaba externamente a la letra de la ley. Pero entonces Dios abrió su entendimiento y por primera vez en su vida Pablo se dio cuenta de su verdadera condición delante de Dios. El 10º mandamiento
despertó la conciencia de Pablo y le mostró que en realidad estaba muerto. Y por eso dice en el versículo 9, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Voy a decir algo bien extraño ahora. Miren, si un ser humano, desde que nace hasta que se muere, pudiera obedecer perfectamente la ley, tendría vida eterna. Tú quieres salvarte guardando los mandamientos, no hay problema. Solo que tienes que obedecerlos perfectamente desde que naces hasta que te mueres, solamente. Y en todo sentido, externamente, internamente. Escuchen lo que dice Levítico 18. Mis ordenanzas pondréis por obras y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Hazlos. Obedece y vivirás. Eso fue lo que le dijo Dios a Adán en el paraíso. Obedece y vivirás. El problema es que el hombre no puede cumplir la ley como la ley debe ser obedecida. Perfectamente y completamente. Recuerden que la ley es como un globo. Si tú pinchas el globo, no importa por dónde lo pinches, dañaste el globo. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse están bajo maldición. Todos los que están tratando de salvarse guardando los mandamientos son unos malditos, dice Pablo, malditos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ven el punto? La ley es santa, pero nosotros no lo somos. Padecemos de una impotencia culpable. Es decir, no podemos obedecer la ley. Ay, el pobre, él no puede y le están pidiendo que lo haga. No, es una impotencia culpable. No podemos obedecer la ley porque amamos el pecado. No podemos obedecer la ley porque amamos hacer exactamente lo contrario. Dice Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 7, la mente no regenerada es enemistad contra Dios. Porque no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. No puede porque no quiere. No quiere porque no puede. Ponlo como tú quieras. Déjame ilustrarlo de esta manera. Martin Lloyd-Jones le tomé prestada esta ilustración. Vamos a suponer por un momento que un individuo, amigo tuyo, te pidió una cantidad bastante considerable de dinero prestada. Tú le prestaste el dinero. Y cuando llegue el día de pago, el individuo va a tu casa y te dice, ay, mira, yo lo lamento mucho, pero no te puedo pagar, no puedo pagarte. Yo te ruego, por favor, que me extiendas el plazo, no te puedo pagar. Y se habla así, saca los bolsillos y dice, mira, no tengo nada, saca la cartera, estoy en ruinas. Tú te conmueves. Y cuando estás a punto de extenderle el plazo, el individuo sigue hablando y te dice, mira, la verdad es que yo había reunido el dinero para pagarte, pero ayer fui al casino y me puse a jugar a la ruleta. Y además de todo fui con unos amigos y le pagué todos los tragos, se los pagué y me arruiné. ¿Y ahora le vas a extender el plazo? Es verdad que el individuo no te puede pagar, pero su incapacidad de pagarte es una incapacidad culpable. Bueno, lo que estamos diciendo aquí, mis amados hermanos, es que nuestra incapacidad de cumplir la ley no nos exonera, sino que agrava nuestra culpabilidad. No podemos obedecer la ley de Dios, no por culpa de la ley, sino por culpa de nosotros mismos, que amamos el pecado. Noten el versículo 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Oh, esa es la raíz del problema. No es la ley la que te mata, es el pecado usando la ley. El pecado es tan astuto que es capaz de usar la misma ley, la ley de Dios, para engañarnos
y para llevarnos a la condenación. Y el pecado se vale de varias estrategias para llevar a cabo su maquiavélico plan. Depende del caso. Y si no le da un resultado con uno, se va con el otro. O sea, él tiene varias estrategias. El pecado es muy creativo para usar la ley en contra nuestra. ¿Y cómo lo hace el pecado? Bueno, en el caso de algunos, los lleva a esforzarse por guardar la ley para salvarse. Eso es una forma en que el pecado nos engaña. Guarda la ley para que te puedas salvar. Miren, mis hermanos, esa es una de las formas más eficaces para endurecer el corazón de un pecador y alejarlo de Jesús. No es por casualidad que las personas más duras en contra del evangelio son los religiosos. Son las personas más duras, porque ellos están tratando de salvarse cumpliendo la ley. El pecado te está engañando, haciéndote creer que puedes salvarte guardando la ley. Y es un engaño del pecado. Ahora, ese engaño está unido a otro engaño, y es que el pecado reduce el alcance de la ley a las acciones externas para hacernos creer que estamos cumpliendo la ley. Miren, yo no le voy a pedir que levanten la mano, pero yo estoy seguro que serían muchos los que la levantarían. ¿Quiénes aquí, predicando el evangelio a un perdido, te dice, pero yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he adulterado? Lo que esa persona está diciendo en realidad es, yo nunca he cometido la acción externa de la ley. Es por eso que Jesús le dice a los fariseos, ¿de verdad tú nunca has matado? Mira, todo aquel que se enoja contra su hermano con un enojo pecaminoso, ¿ya lo mató? Perdón, ¿hay alguien aquí que no sea un homicida? Óyeme, todo aquel que se enoja contra su hermano y usa palabras hirientes para descargar su ira, para denigrar a la otra persona, estúpido, imbécil, cabeza hueca, bueno para nada. Ok, ¿hay alguien aquí que no es un asesino? Todo aquel que mira a una mujer que no sea la tuya para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Uy, qué duro. ¿Ningún adúltero aquí? El pecado es muy astuto. Otra cosa que hace el pecado es hablarnos mal de la ley. O sea, si no le da resultado llevarte a ser el niño bueno o la niña buena para ganarte el cielo, entonces el pecado te habla mal de la ley y te dice que la ley es demasiado restrictiva, que la ley es demasiado dura, demasiado rígida. En casa a veces hacemos juego de palabras, mezclando una palabra con otra. Por ejemplo, universidad viene de uno y diverso, es universidad. Bueno, yo recuerdo que un día una de nuestras hijas llegó bien frustrada a la casa por una de sus profesoras y decía, es que es demasiado estrígida. O sea, no era estricta, no era rígida, era estrígida. O sea, ok, lo que la ley te dice es que, el pecado, perdón, es que la ley es estrígida. O sea, no te permite hacer nada. Y dice Martin Lloyd-Jones, de esa manera, porque la mayoría de la gente piensa así de la ley, de esa manera el pecado agita la rebelión, aumenta más y más la maldad y la humanidad se vuelve cada vez más insufrible. Por eso el mundo está como está, porque el pecado nos está engañando. De manera, mis hermanos, que el villano de esta historia no es la ley. El villano es el pecado. El villano es el pecado, que se vale de la ley para alejarnos de Dios y llevarnos a una condenación eterna. De ahí la conclusión a la que llega Pablo en los versículos 12 y 13. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario,
fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. La ley es santa, justa y buena. La ley, mis hermanos, no es un código impersonal de conducta. La ley es el reflejo del carácter perfecto, hermoso, atractivo, deleitoso de nuestro Dios. Eso es la ley. Por lo tanto, si la ley es de Dios, tiene que ser santa, justa y buena. No puede ser de otra forma. Pablo dice en el versículo 14, la ley es espiritual. Dice en el versículo 16, la ley es buena. Dice en el versículo 22, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué los cristianos deben deleitarse en la ley de Dios? Porque se deleitan en el Dios de la ley, que es santo, justo y bueno. Oh, cuánto amo yo la ley. ¿Eso es lo que dice el salmista? No. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es tu ley y por eso la amo. Yo sé que tú me amas. Yo sé que eres infinitamente sabio. Yo sé que eres infinitamente bueno. ¿Cómo no voy a amar esa ley que emana de ti, que es para mi bien? De ahí todo lo que dice David en el Salmo 19 que leímos al principio. Por eso quise que se leyera ese texto, perdón. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es confiable. La ley de Jehová es recta. La ley de Jehová es pura. La ley de Jehová permanece para siempre. ¿Y qué hace la ley? La ley convierte el alma. La ley hace sabio al sencillo. La ley alegra el corazón. ¿Tú oíste eso? Yo no sé cuántas veces yo he hecho este experimento y siempre me da igual. Yo digo, piensen rápidamente en la primera palabra que le viene a la mente cuando escuchan la palabra santo. Y la gente dice puro, recto, etcétera, etcétera, pero nadie dice alegría. Porque la gente tiene una distorsión causada por el pecado que no le permite ver que es la santidad lo que produce alegría en el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. La ley alumbra los ojos. Es más dulce que la miel. Es más preciosa que el oro. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en el pecado, como dice Pablo en el versículo 13, que usa lo que es bueno para matarnos. Dice un comentarista, el asesino es el pecado y el revólver que usa es la ley, pero el asesino es el pecado. Vamos a pensar por un momento en un individuo que comete un homicidio y es condenado a cadena perpetua. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. En esas películas cuya trama gira en torno a un juicio, ya sea una demanda civil, ya sea alguien que está siendo juzgado por homicidio, una de las partes más emocionantes es el alegato final, cuando la defensa o la fiscalía están tratando de demostrar que la persona que está siendo juzgada es culpable o es inocente. Bueno, el pasaje que nosotros vamos a considerar en la mañana de hoy es algo así como el alegato final de la fiscalía. Pablo está actuando aquí como el fiscal general del universo, nombrado por Dios. Y él está tratando de probar el problema o de demostrar el problema que toda la raza humana tiene delante de Dios, con la justicia de Dios. Pablo comienza su alegato, si ustedes recuerdan, enfocando la condición del mundo pagano en sentido general, Romanos 1:18 hasta el final. Luego
se enfoca en las personas decentes y moralistas, Romanos 2, 1 al 16, para terminar en los judíos, el pueblo escogido por Dios en el antiguo pacto. Y su conclusión es la misma en todos los casos: culpables, culpables, culpables. No existe una sola persona en el mundo que pueda presentarse delante del tribunal de Dios y ser hallada inocente. Todos somos culpables, todos somos merecedores del infierno, porque todos hemos violado la ley de Dios en incontables ocasiones. Mis hermanos, el cuadro que Pablo nos presenta en este pasaje no es nada agradable, y de hecho puede resultar muy ofensivo para ciertas personas. Todos aquí sabemos que no somos perfectos, eso lo sabemos. Tenemos debilidades aquí o allá, pero lo que Pablo nos dice en este pasaje es que nosotros no tenemos ni idea de lo malo que somos, y eso es lo que el hombre no soporta. No tenemos ni idea. Pablo está tratando de destruir, en este último alegato final, Pablo está tratando de destruir hasta el último vestigio de confianza que nosotros podamos tener en nosotros mismos, porque de lo contrario no estamos preparados para recibir el evangelio que él va a comenzar a desplegar a partir del versículo 21 de Romanos capítulo 3. Alguien ha dicho que en esta porción de la carta a los romanos, Pablo está siendo despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Pablo está tratando de ser despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Y de paso, mis hermanos, este es un pasaje que nos brinda un excelente ejemplo de lo que significa evangelizar. No le digas a un pecador: ven a Cristo, si él no entiende por qué necesita desesperadamente venir a él. Pablo no comienza su presentación diciendo: acepta a Jesús en tu corazón y tendrás paz. De paso, esa frase no aparece en todo el Nuevo Testamento: acepta a Jesús en tu corazón. No, la Biblia dice: arrepiéntete y cree. Arrepiéntete, no acepta a Jesús en tu corazón. Eso no significa nada. Pero ¿cómo yo le voy a decir al pecador: ven, arrepiéntete, cree, si él no entiende por qué? ¿Por qué necesitamos desesperadamente la salvación que solo se encuentra en Jesús? Acabamos de cantar: mi esperanza está en Jesús, no en nadie más. Bueno, eso es lo que Pablo nos va a mostrar en este último alegato de la fiscalía. Y el tribunal, el jurado aquí, ¿saben quién es? Nosotros en República Dominicana no tenemos ese tipo de juicio que vemos en las películas, donde hay un grupo de jurados escogidos por la fiscalía y la defensa, y ellos son los que van a dar el veredicto. No, el alegato final de Pablo aquí es frente al tribunal de tu conciencia. Él quiere que tú sientas el peso de tu pecado en tu conciencia. Este alegato final está dividido, o podemos dividirlo en tres partes. La primera parte son precisamente los versículos 9 y 10 que acabamos de leer, y ahí encontramos dos declaraciones generales de la condición del hombre frente a Dios. Vean el versículo 9 una vez más. Entonces, ¿qué? Dice Pablo: ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos están bajo pecado. Noten que allí no dice simplemente que todos cometemos pecados, como si se tratara de algo incidental en nuestras vidas. Nosotros, los pecadores, creemos que somos gente buena, que a veces hacemos cosas malas. No. Lo que la Biblia dice es que nosotros somos malos, que a veces hacemos cosas buenas por la gracia común de Dios. El problema no es que nosotros a veces pecamos como algo incidental. Pablo dice aquí que la condición natural del hombre, sin excepción,
es que todos están bajo pecado, sometidos a la esclavitud del pecado. Y el pecado está siendo aquí personalizado por el apóstol Pablo. Es como si Pablo estuviera diciendo: mira quién es tu rey. Pablo es un tirano, el pecado. El pecado es un tirano. El pecado es un dictador que gobierna al hombre a su antojo hasta que Cristo nos liberta con el poder del evangelio. Amén. Por supuesto, tú le dices eso a un incrédulo y él jamás podrá verse a sí mismo de esa manera. Y la razón es que el pecado actúa a través de nuestra voluntad. O sea, cada vez que tú haces algo, estás haciendo lo que tú quieres hacer. Y como tú estás haciendo lo que tú quieres hacer, eso te da la sensación de que eres una persona libre. Estás haciendo lo que quieres hacer. Pero la realidad es que estamos tan infectados por el pecado que todo lo que hacemos en nuestro estado natural está regido por algún principio pecaminoso. El pecado es nuestro hábitat, el pecado es nuestra ciudadanía espiritual. Y es interesante notar que Pablo se incluye a sí mismo en este pasaje. ¿Notaron eso? En el versículo 9, Pablo dice: somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos, es decir, dice Pablo, yo mismo, como gentiles, están todos bajo pecado. Cuando nos colocamos frente al estándar de la justicia de Dios, todos nos quedamos cortos, muy cortos. Consecuentemente, todos tenemos un serio problema legal frente a la justicia de Dios. Por eso es que Pablo dice en el versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay justo. Eso es un término legal. Nadie es inocente. Ese es el veredicto que ya fue emitido en la Suprema Corte de la Justicia del Reino de Dios. Todos sin excepción somos culpables. En el mundo entero no hay una sola persona que pueda ser considerada justa según el estándar de Dios. Es por eso que Pablo usa un lenguaje tan universalista en este texto. ¿Se dieron cuenta? Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Todos se han desviado. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y tú no eres la excepción. Nadie es justo. Ahora, puede ser que tú no te percibas de esa manera porque te comparas con otras personas y tú ves que eres mejor que otros en algunos aspectos. Definitivamente, casi seguro que tú eres mejor que Hitler o Trujillo o Mussolini. Claro que sí. El problema es, mi amigo, que nosotros no seremos juzgados en comparación con otras personas. Nosotros seremos juzgados según el patrón de Dios. Nosotros seremos juzgados en relación con Dios. ¿Ustedes recuerdan el primer mandamiento que citamos la semana pasada? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice el Señor Jesucristo, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y debemos dedicar la misma devoción con la que nosotros nos amamos a nosotros mismos, debemos dedicarla para amar a otros. ¿Eres inocente o eres culpable?